no estamos en contra de lo que cada uno quiera pensar o decir, pero así como otros exponen sus pensamientos, sus ideas, aquí nosotros también lo vamos a hacer y lo hacemos aprovechando la libertad de expresión y de culto de las que gozamos en Colombia y en varios países del mundo. Hoy queremos hablar de una idea que algunos tienen, tenemos o hemos tenido en contra de las personas que somos practicantes de alguna religión. Mm, Sobre todo me refiero a las predominantes en Colombia, o a las personas, o esta idea en contra de personas que hacen parte de alguna institución religiosa, llámense laicos, sacerdotes, obispos, pastores, etcétera. Yo diría más bien que más allá de ideas o pensamientos son estigmatizaciones y más o menos comparaciones o etiquetas. Entonces, para ponerlos en contexto, voy a nombrar algunos comentarios que he leído o escuchado. Por ejemplo, la señora de allá va a la iglesia todos los días, pero es más chismosa que todos nosotros juntos. Es una rezandera porque reza el rosario todos los días, pero es más grosera que todos nosotros juntos. Las personas religiosas son las más malas o son más malas que los demás o son las más carentes de razonamientos críticos o son las más intolerantes. Diríamos que son las que tienen el diablo adentro, o dirían, ¿no? Diría, exactamente. Y eso es un comentario fuerte, ¿no? O son las más cerradas y las más cuadriculadas. Incluso existen artículos en donde se habla de la mojigatería religiosa. Esto es un tema complejo. Esto es como decir que todos los hombres son iguales. Imaginar. Y se escucha mucho, más bien en algunos territorios, no en todos. En los pueblos se ve mucho, bueno, tal vez porque la circunscripción es mucho más reducida, entonces uno se Mm, entera de muchas cosas. exactamente. Y es el pan de cada día precisamente esa forma de crítica. O bueno, uno podría decir más bien señalamientos Exacto. que hacen los demás hacia las demás personas, en este caso hacia eh, todos los que pertenecemos o no pertenecemos a algún grupo religioso o demás, sea porque practicamos, porque lo profesamos o simplemente porque estamos ligados de alguna manera u otra. Ujú. Eh, pues si bien es cierto, estamos en el derecho de ser críticos, pero esa crítica a la que estamos o a la que tenemos derecho es de una manera constructiva y no destructiva, pero quizás hemos incorporado en nuestro lenguaje ese tipo de comportamiento destructivo. Aclaro, existen personas que se han apartado de la destrucción para en su lugar construir o simplemente ni hacen daño, pero ni hacen bien tampoco. Están en un término medio. Pero veamos, ¿eso está bien? Fortalecer nuestras creencias sí está bien, pero lo que estaría mal visto es que usemos nuestra posición como hermano, misionero, siervo, la denominación que bien tengamos a adoptar para derruir la dignidad del otro con señalamientos que precisamente no vienen al caso y que la vida es algo más sencilla. Las personas tenemos la posibilidad de cambiar para mejorar simplemente siendo felices con cada una de nuestras diferencias y entender cómo son de diferentes los demás. Sí, todos, Iguales, realmente. todos somos iguales. Eso es así. Todos somos iguales. Al final del día todos somos iguales. Y de nada sirve que si yo no estoy de acuerdo contigo eh, o con otros, pues entonces haga señalamientos, porque entonces eso hace que nos sigamos enfocando en el punto negro y no en la pared blanca, ¿no? O si Exactamente. no estoy de acuerdo y pienso que de pronto esa persona va por un mal camino, porque también puede pensar, y es de humanos pensar esto, pues entonces mirar de qué forma yo le puedo apoyar al otro, por ejemplo, pero no señalándolo, que es lo que no construye. Exactamente. Mm, Y lo que no estaría aceptable de alguna manera u otra, pero nuestros comportamientos, o bueno, nuestras culturas tal vez, no todas, han llevado a que esos comportamientos sean los normales, ¿no? O los aceptables más bien, sí, porque pues, comportamiento
malo o bueno, pues no es anormal. Los comportamientos son normales, que algunos son aceptables, otros no son aceptables y no deberían ser aceptables. ¿Por qué? Porque efectivamente no construyen y por el contrario destruyen de pronto la dignidad de las personas y a veces Exacto. lastimamos Sin darnos cuenta y sin darnos hasta cuenta sin incluso. querer, porque puede que no exista la intención, pero al final sí se está hiriendo a la gente, sí se está ofendiendo. Y ahí es en donde incluso se crean, ahí es donde incluso la gente puede decir, no, pues yo odio todavía más a las personas que son de X o Y religión, o yo odio a las personas que son que tienen estas formas de ser diferentes a la mía, porque precisamente en nombre de hacen tal cosa. Entonces, me están hiriendo sí, para no hilar más Efectivamente. delgado. Exactamente, incluso llega a tenerse situaciones de esas, que se odie precisamente, y Que uno se dice, odie. pero ¿por qué si todos somos libres podemos expresar nuestras diferentes formas de ser de una manera amplia, libre y sin hacer daño, Y sin hacer daño. sin pasarnos de esa línea que no nos debemos pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos pasamos, pues estamos ofendiendo al otro. Y yo creo que es imposible medir a toda la humanidad basado solo en mis experiencias personales y sacar estadísticas tan ambiciosamente irracionales, porque no podemos generalizar y decir es que yo medí a todo el mundo sobre este aspecto y entonces por eso es que yo estoy seguro que esto es así. Aunque la realidad es que los comentarios que generalizan prejuicios eh, son muy cotidianos y muy del día a día. Eh, pero también hay pensamientos preconcebidos de que una persona creyente o practicante no puede fallar. Y aquí hago una aclaración, no me estoy refiriendo o no nos estamos refiriendo a ningún delito o crimen en específico, ni justificando lo injustificable. No vamos a sumergirnos en aguas profundas porque preferimos que no hayan malentendidos. Mm, Sin embargo, yo he estado ahí. También he estado, yo también tengo o estoy en la lucha de trabajar en contra de algunos prejuicios. Me acuerdo haber conocido a una persona que tuvo conflictos familiares ilegales con una prima. Voy a cambiar un poquito el parentesco real para evitar herir susceptibilidades. Y cuando su primo mayor, que la amaba mucho, o que la ama mucho y que es sacerdote, cuando su primo mayor que se enteró y él es sacerdote, de esto, él llegó al lugar del conflicto, al lugar de los hechos, que era un espacio público, y le dio una cachetada. Pero yo me imagino que su intención era más bien corregirla y reprenderla, como por ese lado eh, paterno, según el contexto de la historia, según eh, lo que conocí de la historia, porque yo estuve de cerca en esa historia, ¿no? Conociéndola de cerca, es lo que quiero decir. Entonces, la cuestión es que lo primero que pensé fue, él es un sacerdote y no debió hacer eso, y más porque es sacerdote. Ese fue mi primer pensamiento, o sea, no debió hacerlo en público, como si no hubiese un humano de carne y hueso detrás de su sotana. Al del día también, todos luchamos consciente o inconscientemente. Bueno, consciente o inconscientemente no, pero yo creo que al final del día todos tenemos prejuicios consciente o inconscientemente sobre diferentes cosas. No sé Sí, si a ti te ha pasado. efectivamente. Los escenarios nos dan precisamente espacio o lugar o nos conmina o nos mueve a Mm, precisamente a retroalimentar ciertas cositas. Y uno dice, mm, oiga, yo hice esto, yo tengo este prejuicio, yo por qué dije esto, por qué pienso esto, incluso solamente por pensarlo, así usted no lo verbalice, pero con pensarlo ya está precisamente cometiendo alguna irregularidad de alguna manera u otra. sí, Entonces, viene precisamente a llamarnos nosotros mismos para decir, bueno, ¿cómo lo corregimos? Y el hecho es corregirlo, ¿no? Aceptarlo y corregirlo. Ahora, por supuesto que frente a la situación que nos enrostra y con esos personajes, indudablemente nuestra reacción es, ¿qué hace un sacerdote en esas? Y pues no voy a prejuzgar a nadie, ni a colocarme en alguna de las partes de los personajes.
Lo cierto es que la conducta de violencia no debe ser aceptada ni por Ni el por que la nadie. comete, ni por el que sería su víctima, ni por nadie. Ujú. Ahora bien, volviendo al personaje del sacerdote, realmente es una persona que siente y quizás esos sentimientos los llevaron a un extremo, tal vez porque no pudo controlarlos, Sí, pero por más que estén investidos por el rol que ejecutan ante la sociedad, ya sean sacerdotes, pastores, bueno, que represente en la sociedad, incluso nosotros mismos, exactamente. somos humanos y como humanos no estamos exentos de cometer errores. Claro, debemos también incorporar en nuestras conductas la reducción o la minimización de ese margen de error, porque pues todos los días no vamos a estar cometiendo el mismo error que cometimos ayer. Para eso se Pues supone sí, que hay que aprendimos un evitarlo. poco. Ojalá que Exacto, lo podamos evitar, exacto. exacto. Ahora, muchos de nuestros antepasados, y respecto del personaje del sacerdote, nos vendieron la idea de que un sacerdote es el ser perfecto. Es algo así como en aquellas épocas cuando los niños preguntaban, mamá, papá, ¿cómo vino mi hermanito? Y la respuesta era, lo trajo la cigüeña. Y cuando nacía en la misma casa, en el campo, pero mamá, yo no vi a la cigüeña. ¿Dónde está la cigüeña? Y la respuesta es que usted estaba en el corredor y ella me lo pasó por la ventana. Y entonces la imaginación empezaba a volar y a tratando de dibujar en nuestras mentes esa escena. De darle El lógica. niño, el niño lo trajeron a mi hermanito, lo trajo una cigüeña en su pico y lo ingresó por la ventana mientras yo estaba en la sala jugando, mientras yo estaba en el corredor jugando, mientras estábamos al otro lado jugando. Y se quedaba uno con esa idea, o bueno, algunos se quedaban con esa idea, ya cuando pues uno empieza a crecer y a dimensionar las cosas y a entender muchas cosas donde uno dice, ¿cuál cigüeña? A mí me dijeron mentiras. Lo Mm, mismo pasa con los sacerdotes, con los pastores, con las personas que tienen cierta honorabilidad o reconocimiento, más bien porque todos somos, creería yo que todos somos honorables, que tienen cierto reconocimiento en ciertos lugares, siempre se vende como la idea, mire, allá va el señor perfecto o la señora perfecta, ¿sí? mm, Y como que no comete errores, pero realmente todos cometemos errores y debemos partir de esa concepción. exacto. Todos cometemos Todos errores, no cometemos. estamos exentos de cometer errores. Claro, no es avalable que seamos puro error en la vida, ¿no? Debemos tratar de mejorar nuestras conductas y reducir el margen de error, pues para evitar precisamente contratiempos y malentendidos y construir en vez de destruir. Pero, es decir, nadie está exento de cometer un error y no saber controlar sus emociones o lo que dijo. Y también nadie está exento de luego decir, voy a corregirlo y voy a pedir disculpas y voy a hacer otro y voy a hacer otra versión de mí, ¿sí? Pero también pienso que es importante saber de dónde vienen estos prejuicios para conocer la raíz. Y esto lo dice la neurociencia. Vienen de nuestras experiencias, vienen de nuestro contexto, de lo que vemos en noticias, además de que hay una tendencia natural a rechazar lo diferente, porque muchas veces el prejuicio viene porque yo no comparto tu pensamiento, yo no comparto tu credo, yo no comparto tu forma de ser, tampoco, o sea, yo no comparto tus valores o yo no comparto tus antivalores. Eso también puede ser una realidad. Eso también puede darse en la realidad, mejor dicho. Entonces, para finalizar, me resta por decir que todos de alguna manera luchamos contra algún prejuicio. Por ejemplo, si se ha tenido alguna mala experiencia en el amor, pues pasa que por eso algunos dejan de creer en el matrimonio y así en sucesivo. También nos podemos quedar con la siguiente cita bíblica. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo, que está en tu propio ojo? Sí, efectivamente. Bueno, una de las cositas que quería aportar es que considero que efectivamente los prejuicios provienen de una cadena de transmisión. ¿Sí? Han venido siendo Mm, heredados de puede ser. generación en generación y en vez de eliminarlos, se han ido cada vez puliendo en algunos escenarios, ¿no? Entonces, que como yo, como mis abuelos trataban mal a los de tal religión, por ejemplo, Mm, entonces yo también tengo que hacerlo con mucho más,
arraigo, con mucho más fervor o con mucha más violencia. Entonces, Mm. como por no extenderme un poco más, no hemos ido eliminando como que esas brechas y a veces hacemos o realizamos ciertas conductas simplemente porque los demás la hacían y no nos hemos detenido a mirar, oye, venga, realmente eso es cierto, eso se puede hacer, eso está mal o eso está bien. Nos toca de pronto, Cuestionarnos. exacto, cuestionarnos en algún momento para decir, oiga, venga, realmente lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto, estoy lastimando al otro o no lo estoy lastimando. Ahora, agradecer pues de alguna manera u otra a todos los que nos brindan estos espacios, a ustedes pues que nos escuchan, nos ven. Esperamos pues sus comentarios. Recuerden que todos somos iguales, eh, que el tema de hoy precisamente nos llama a ser neutros de alguna manera u otra, a buscar de pronto esa imparcialidad, ¿sí? No irnos a prejuzgar o a señalar precisamente, por ejemplo, al sacerdote. Simplemente mirar, claro, habrán cositas que no son aceptables, pero ¿de qué nos sirve nosotros estarle señalando? Más bien busquemos por qué a él le pasó eso, ¿cierto? En el caso de nuestra historia. Oremos por él, por ejemplo. ¿Para qué? Para que Dios o el Dios del cual cada quien cree o creamos, nos ayude a precisamente a orientar nuestras conductas y que esas conductas no estén precisamente viciadas, por ejemplo, de violencia. Eh, Solo es cuestión de entender y comprender nuestras diferencias para vivir en paz con nosotros mismos, lo que nos conlleva simplemente pues, a ser felices donde quiera que vayamos o donde estemos. Todos podemos, si lo queremos y lo hacemos, ¿no? Pues la solución está en nuestras manos y no en las manos del otro. Toda solución está en nuestras manos. Simplemente es querer y hacer. Buen día Querer. para todos. Gracias, Andrés. Muy buen día también para ti y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, gracias.